Bienvenidos al programa Voz Socialista. Mi nombre es Jorge Luis Salgado Valdivia, sirviendo al pueblo de todo corazón. El día de hoy vamos a comentar la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones del profesor Pedro Castillo como presidente de la República, que se hizo ayer a las 7:30 de la noche en una ceremonia virtual. Con esto se puso punto final a la arremetida del fujimontesinismo y de la ultraderecha que pretendía bloquear la proclamación del profesor Pedro Castillo y evitar que juramentase el cargo el 28 de julio. A su vez, el profesor Pedro Castillo hizo un emotivo discurso en su local central en el Paseo Colón, a las 8 de la noche aproximadamente. En ese discurso, el profesor ha señalado que va a ser un gobierno de todas las sangres, es decir, que va a ser un gobierno inclusivo, democrático y que no va a excluir a nadie, que va a gobernar para todos los peruanos, para los que votaron por él y para los que no votaron con él. ¿Qué es lo que él realmente tiene que hacer? Porque él va a gobernar para todo el país y no solamente para sus partidarios. Se impone entonces la necesidad de que vaya diseñando un gabinete electoral donde esté representada los mejores profesionales y de las mejores aportes de los personajes que tengan la más alta experiencia, la calidad no solamente profesional y experticia, sino sobre todo una trayectoria democrática y honrada, honesta. Esperemos que sea un gabinete inclusivo, que sea abierto a otras opciones políticas democráticas y que en sus primeros días, sus primeros 100 días, haga honor al programa que él ha propuesto al país, un programa de emergencia de los primeros 100 días, y se aboque a dos temas fundamentales, ¿no? El problema de la pandemia y el problema de la reactivación económica y del grave desempleo y subempleo que ha traído como consecuencia la pandemia económica. Su propuesta de la Asamblea Constituyente requiere un mayor respaldo ciudadano, una labor de convencimiento. Él ha propuesto poner al debate este asunto desde el primer día que asume el cargo. Nos parece bien que así lo haga, de tal manera que la opinión pública se vaya formando un criterio respecto de la necesidad de cambiar la constitución política del Estado, de superar el modelo neoliberal y de crear un nuevo pacto social que sea más inclusivo, más democrático y que le permita al Estado cumplir el rol que tiene que hacer indispensablemente para combatir las inequidades, las exclusiones que padecen grandes sectores de nuestra población, sobre todo las poblaciones originarias y andinas, y en general de la masa trabajadora. Asimismo, debemos tener en cuenta que si bien es cierto el profesor Pedro Castillo ha sido ya proclamado, no obstante, la ultraderecha, encabezada por el fujimontesinismo, sigue con su narrativa de negar la legitimidad del triunfo del profesor Pedro Castillo y de estar al acecho de cualquier oportunidad para revocar y destruir ese gobierno, ¿no? Tienen una mayoría en el Congreso y el profesor Pedro Castillo y Perú Libre no tienen más, es una mayoría clara, solamente tiene 37 congresistas, con los 5 congresistas de Juntos por Perú harían 42. Es decir, está a merced de una coalición de derecha que en cualquier momento lo puede vacar o destituir. Entonces es indispensable que Perú Libre y el profesor Pedro Castillo concierten voluntades, hagan una adecuada política de alianzas y compromiso con sectores democráticos y de centro que le permita mantener y obtener la directiva del Congreso de la República, porque si deja la directiva del Congreso de la República en manos de la derecha, es prácticamente poner su cabeza en bandeja de plata para que se la corten, políticamente hablando, ¿no? Es indispensable que mantenga el control de la Junta Directiva del Congreso de la República por lo menos el primer año, hasta que se consolide en el gobierno. De lo contrario, corre un alto riesgo de ser revocado antes de cumplir el año, o de acabar este año inclusive. Esperemos que se respete la voluntad popular, puesto que Perú Libre es la primera mayoría en el Congreso. No tiene una mayoría absoluta, pero es la primera mayoría. Y este gobierno necesita el respaldo del Congreso para poder gobernar. Obviamente eso requiere un tipo de concesiones y de negociaciones entre las fuerzas políticas que están ahí representadas. Y tendrá que hacerse. Hay una revolución de expectativas respecto al gobierno del profesor Pedro Castillo. Son más de 30 años de aplicación de una política neoliberal que ha traído mucha exclusión, mucho abuso, mucho abandono. Y es evidente que la gente le va a pedir soluciones
desde el primer día que él asuma con la conducción del Estado, ¿no? La jefatura del Estado. Sin embargo, como es de presumir suponer, no va a estar en condiciones de resolver los problemas inmediatos, a la altura de las expectativas de la gente. Nuestro país y nuestro pueblo tienen que entender que es un proceso, que no se va a poder resolver de manera inmediata, pero que se deben dar pasos sustantivos, inmediatos, concretos, que la gente lo siente en su bolsillo y en su salud, combatiendo la pandemia. No habrá reactivación económica si no se soluciona el problema de la pandemia, sino una vocación universal, rápida y eficiente. Y para eso, la primera prioridad del nuevo gobierno es terminar la vacunación masiva antes de fin de año. El gobierno saliente le está dejando ya pactadas suficientes dosis para vacunar a toda la población adulta del Perú. Lo que está haciendo y lo que debe hacer el profesor Castillo es asegurar la venida efectiva de esas dosis e inocularlas lo más rápido posible. Solo así podrá legitimar su gobierno y hablar de una reactivación económica. Si no lo hace, su gobierno corre un grave riesgo de perder legitimidad. Esperemos que el profesor Pedro Castillo inaugure una nueva historia de nuestro país y preside un gobierno inclusivo, democrático, abierto, que no sea dogmático ni sectario y que nos permita superar el paradigma neoliberal e ir hacia un nuevo pacto social más democrático, más inclusivo, más patriótico.